Muchas gracias, señor alcalde. Bien, corría el siglo XVI cuando en la ciudad suiza de Ginebra se impuso la reforma protestante de la mano de un francés, Jean Calvin, más conocido por Calvino, que después de huir de Francia encontró refugio bajo la acogedora ciudad suiza. En un primer momento concitó el acuerdo unánime del consistorio de la ciudad para llevar adelante sus planes de implantación de la reforma en la ciudad mencionada. Pero poco a poco el predicador fue invadiendo sistemáticamente la posición del Consejo de Civiles que gobernaban la ciudad. El púlpito de la iglesia de Santa María, desde el que Calvino predicaba, se convirtió, por obra y gracia de su dialéctica, en un lugar en el que se lanzaban invectivas cada vez más duras contra los ciudadanos que no aceptaban obedientemente las reglas que Calvino dictaba. Más aún, trató en más de una ocasión de imponerse al Consejo de la ciudad que le había otorgado el cargo que ostentaba, para que cualquier contravención de las normas por él dictadas fueran algo más que una falta de naturaleza moral y se convirtiese en un delito cuya pena era impuesta y ejecutada por Calvino y sus seguidores. A tal punto llegó la situación que el Consejo de la ciudad, viendo cuestionada su autoridad, decidió, no sin divisiones, expulsar de la ciudad al predicador, que de una forma tan radical había cambiado sus costumbres e impuesto su autoridad. Tan solo 2 años más tarde, y por presión de los seguidores que todavía conservaban la ciudad, Calvino fue reclamado por el mismo consejo que le expulsó, pero éste rechazó en varias ocasiones su regreso hasta que no se le garantizó que podría imponer la reforma protestante tal y como él la concebía, sin oposición alguna, es decir, solo volvería si se le dejaba actuar con plenos poderes, es decir, como un cuasi dictador. Por sorprendente que parezca, Calvino volvió, y entonces sí, ayudado por sus secuaces, se dedicó a imponer de forma implacable su doctrina, sin admitir ninguna oposición ni discrepancia, que eran terriblemente castigadas, con lo que la reforma, que proclamaba la libertad de conciencia y la libre interpretación de los libros sagrados, se convirtió en una caricatura de sí misma al imponer por la fuerza y la intimidación una sola doctrina y una sola interpretación, la de Calvino. ¿Cómo lo consiguió? Simplemente de una manera que Stefan Zweig, en su ensayo histórico Castelio contra Calvino, subtitulado Conciencia contra Violencia, lo explica de una manera meridianamente clara. Calvino constituyó una red de delatores y de policía político-religiosa que realizaba registros en las viviendas sin previo aviso. Convirtió en delatores a gran parte de los ciudadanos antes libres de Ginebra y dictó reglas de estricto cumplimiento relativas al vestir, mantener una sola comida al día, asistir obligatoriamente al sermón dominical y, entre otras, prohibir cualquier clase de diversión. Señor alcalde, es obvio que no estamos en la Ginebra de Calvino y que distamos mucho de que usted sea un predicador infalible, mal que le pese. Pero sí hay algo que permanece invariable en el transcurso del tiempo y que el ejemplo anteriormente expuesto me permite introducir. Usted ha creado un pequeño ejército de delatores en la ciudad que, bajo su dirección o la de alguno de sus concejales, ha dictado que todo aquel que se reúna con concejales del Partido Popular o con alguna persona afín será adecuadamente castigado. Es obvio que no con la horca, pero sí con la insidia, la advertencia de que no vuelva a repetirse so pena de que se perjudiquen sus contratos con el ayuntamiento, deje de recibir alguna subvención o se le someta a una estricta vigilancia de sus actividades que será adecuadamente delatada. En esta ciudad comienza a respirarse una espesa atmósfera que, alimentada por concejales y por usted mismo, así como por algún otro satélite, unos días increpa a empresarios por almorzar con alguien del Partido Popular, otro envía recados en tono impertinente acerca de lo peligrosas que pueden ser para sus intereses si se mantienen determinadas amistades, e incluso a otros se le advierte sin ningún pudor de que va a tener difícil contratar con el ayuntamiento si se mantienen viejas amistades que nada tienen que ver con la vida política activa, pero que pueden ser peligrosas para sus intereses electorales como alcalde. En un principio se creyó por nuestra parte que se trataba solo de cuestiones que tenían que ver con la oposición municipal, es decir, con el Consejo de la ciudad. Pero grave error, el alcance y la profundidad de la intimidación alcanza ya a ciudadanos libres, de tal manera que tras 12 años de gobierno municipal suyo, la ciudad está cansada de una forma de dirigir los asuntos públicos que, a falta de proyectos ilusionantes, de impulso para regenerar el tejido empresarial o completamente ayuno de ideas que puedan impulsar la acción futuro mejor, se ha decidido a mantenerse en el poder, aun a costa de intentar poner en peligro algunas de las libertades de las que disfrutan los ciudadanos
como la libertad de reunirse con quien quiera sin estar observado o sin que sienta temor a sufrir represalias en sus actividades profesionales. La relación entre gobernantes y gobernados ha de ser franca y fluida, mucho más en la vida municipal, pero aquí se ha transformado en una relación llena de vericuetos, de túneles oscuros y laberintos que solo unos privilegiados son capaces de transitar con éxito. ¿Acaso no conoce usted el malestar por la concentración de obras en determinadas empresas que gozan del favor municipal y que bien directamente o bien indirectamente a través de subcontratas pactadas previamente realizan la mayor parte de las obras? ¿No conoce usted, señor alcalde, la queja amarga de empresas tradicionales en Santiago de Compostela que han sido injustamente preteridas en ocasiones en beneficio de aquellos que gozan de su favor o del favor del concejal correspondiente? ¿No percibe usted que una masa viscosa de difícil penetración oculta en detrimento de la transparencia que ustedes constantemente proclaman la necesaria y libre concurrencia entre las empresas? ¿O solo están las empresas para subvencionar aventuras deportivas a cajón, a sabiendas de que si no se pliegan a sus exigencias serán expulsadas del paraíso o algunas no lograrán entrar? Todo esto es el estado del municipio analizado desde otra perspectiva. Nos abruma usted con datos y cifras que nadie se cree, salvo los que todavía creen en usted. Puede hacer funcionar, salvo los que todavía creen que usted puede hacer funcionar algún día este ayuntamiento después de 12 años. Allá ellos. Los más agobiados por las crisis no le queda más remedio que quejarse silenciosamente y se ven obligados a recibir ánimo casi en secreto por temor a las represalias que usted y su gobierno han establecido como regla a respetar para mantenerse en el poder. No se olvide que usted gobierna habiendo perdido unas elecciones, y este dato no es un dato pequeño. Debería haber arrojado sobre usted y su gobierno suficiente grado de sensatez como para poder afrontar proyectos con humildad y aceptar la colaboración de la oposición cuando le fue ofrecida para sacar al ayuntamiento de la profunda crisis económica en la que usted lo ha sumido de forma deliberada y consciente, importándole muy poco lo que pueda dejar en esta institución como recuerdo, bien sea a usted mismo o a otro. El caso es que quienes los van a juzgar serán los ciudadanos de una ciudad universal sobre la cual se ha implantado una densa nube de mediocridad y sospecha. ¿Qué queda del viejo socialismo? ¿Qué queda del socialismo que aireaba la libertad y la igualdad en defensa de los más favorecidos, de los que siempre han hecho gala? La política de servicios sociales, las inversiones realizadas en infraestructura con las mayores cantidades del FIL y del FES invertidas en las zonas más pudientes de la ciudad, mientras otras, después de 14 años de gobierno suyo, se preguntan las causas del olvido que solo hay que atribuir a la absoluta desidia que como gobernante lleva usted impresa desde hace años como marchamo indeleble de su gestión. Son ustedes una caricatura grotesca de sus antepasados, aunque efectivamente un calco perfecto de sus colegas de gobierno en el Estado. Su ineficacia que nadie puede justificar y del que cada vez se alejan más aquellos que hasta ahora les han jaleado creyendo que iban a mantener sus prebendas, y lo que es peor, una siniestra sombra chinesca que pretende, mediante la propaganda y la intimidación, alejar cualquier sombra de crítica. Le recuerdo que usted, señor alcalde, se sienta cada 15 días en el comité ejecutivo de su partido, en el que se han tomado decisiones que afectan gravemente a los españoles y de las cuales usted es copartícipe. Le hemos visto aplaudiendo fervorosamente a quien ha despreciado el Año Santo, a quien ni siquiera ha celebrado un sorteo de la Lotería Nacional que apoya a Xacobeo, o a quien ha ignorado a Santiago durante el semestre de la presidencia europea sin celebrar en esta ciudad ni un solo acto de relieve, siendo como es la más europea de las ciudades españolas. Usted aplaude cada 15 días a quien, después de calificar a la Ciudad de la Cultura como un proyecto de Estado, no ha aportado ni un solo euro para su financiación. Y aún espera usted que un personaje así venga a Santiago cuando la Puerta Santa ya comienza a chirriar, anunciando su inminente cierre. ¿A qué vendrá?, me pregunto yo. ¿Sabe usted, señor alcalde, que de las innumerables viviendas construidas en Santiago a lo largo de los años de su mandato, un enorme porcentaje de ellas están sin habitar? ¿Sabe usted que su apuesta por la vivienda protegida, por lo demás correcta, ha sido triturada por quien usted aplaude en cada comité ejecutivo? Y yo me pregunto, ¿qué hace usted allí? ¿En qué ha beneficiado a la ciudad su presencia al lado de ministros, secretarios de Estado, altos cargos de la Administración y de su partido? Yo se lo diré para evitar del mal trago. En nada.
Ahí están los proyectos paralizados en la ciudad. Es que puede sacar pecho porque se construye una obra con 7 años de retraso desde que se anuncia. Es que va usted a prometer en campaña la terminación del parque de bomberos, la depuradora de Silvouta, los accesos al polígono del Tambre, el desdoblamiento de la autopista y así sucesivamente. Es pura palabrería. Ya se le conoce y ya saben de qué es capaz. Sus cuentos, señor alcalde, están en las hemerotecas. Estado del municipio. Le contaré un contraste paradójico que tal vez usted conozca. Se refiere al lugar de Angrois. Parte del mismo se extiende a lo largo de la entrada del AVE a nuestra ciudad, obra que, por cierto, no es de su competencia. El contraste es simplemente intolerable para quien lleva 12 años como alcalde de la ciudad y más propio de una Galicia de hace más de 50 años que de la Galicia de hoy en día. El tiempo parece haberse detenido y dejado de la mano del ayuntamiento. Ven a diario como son sistemáticamente ignorados y casi han conseguido resignarnos. Hoxe, señores do BNG, os do bandullo non somos nós. Uno de los problemas del municipio es la exasperante falta de gestión a la que usted nos tiene acostumbrados. Usted cree que con el mero hecho de querer que un hecho se ejecute, este va a realizarse, y obviamente esto no es así. Hace falta algo más que un deseo para que una obra se convierta en una realidad. Y esto se refiere tanto a las pequeñas obras como a las grandes. De las primeras hablaremos a lo largo del periodo de la legislatura, pero de las segundas y de la gestión que afecta al ciudadano en día a día debe usted rendir cuentas ya, puesto que sus años de gobierno le acreditan como un alcalde que ha dejado de pasar épocas de bonanza económica sin que éstas tuvieran repercusión para gran parte de los ciudadanos de esta ciudad. ¿Qué reformas administrativas ha hecho usted para cortar los plazos de concesión de licencias? Explíquenos cuáles son los sistemas que ha usted adoptado para que los ciudadanos no vean su relación con el ayuntamiento como una auténtica pesadilla. ¿Dónde están los proyectos urbanísticos que en su día merecieron ríos de tinta y de los cuales hoy apenas queda ya más que un vago recuerdo? Le cito un ejemplo, la finca del Espiño o la reforma de la Plaza de Abastos, de la cual todavía tienen el valor de hablar. Y claro, como consecuencia de todo eso se producen algunos reveses judiciales importantes, anulando planeamientos que, de haber sido esta una ciudad gobernada con un mínimo de criterio, nunca se hubieran aprobado. Otro de los ejemplos de desgobierno es el derroche económico que ha llevado usted a lo largo de estos años. Desde el año 98 es usted alcalde. En esos años, a partir de los años 98, el presupuesto municipal se multiplica. La riqueza generada en el país repercutió de manera muy positiva en las arcas municipales. ¿Qué hizo usted con todo ese dinero? ¿Cuáles son las infraestructuras en las que ha invertido? Al derroche derivado de las cuentas públicas que se beneficiaron del mayor crecimiento de la